Bueno, pues es importante platicar con usted acerca de las elecciones, es muy importante porque eso marca lo que va a ocurrir en cada municipio, es muy importante esto porque después la gente pues nada más se queja o va y pide y pide y pide, entonces hay que hacer conciencia, hay que razonar el voto y sobre todo hay que ir a votar. Por ello esta mañana vamos a platicar en nuestra sección con política jurídica con Armando Malpica acerca justamente de las elecciones, algunos temitas que están por ahí presentes que merecen la pena comentar, así es que saludo con gusto a Armando Malpica. Licenciado, buenos días. Buenos días, Evaristo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Se dice buenos días, compañero, compañeros, a la moda, compañeras. a la Pues moda, claro, a la porque vamos época. a hablar de las elecciones. Adelante, caminante. Pues sí, Armando, 6 de junio, elecciones para ayuntamiento y elecciones para diputados locales. Ya hablamos hace unas semanas acerca de qué hace cada uno. Ahora, Armando, primer tema con que nos encontramos en estas elecciones, muchos partidos, 23 partidos políticos. No hemos visto si en todos los municipios todos los partidos pusieron candidatos, en la mayoría no. Entonces, ¿cómo va a afectar este proceso tanta diversidad? Bueno, a mi juicio, yo creo que va a pulverizarse el voto, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con eso? Que candidatos, por ejemplo, que habían tenido, no sé, determinada cantidad, pues no la van a poder ver, ¿verdad? Porque se va a dispersar el voto en varios partidos, en varios candidatos. Esto va a traer como consecuencia que no va a tener lo que decía Andrés Manuel López Obrador, la legitimidad. ¿Por qué? Porque un presidente legítimo debe de estar electo por el 50% más uno de los votantes, ¿me explico? Ya no del padrón electoral, porque no van todos, ¿verdad? Pero entonces, imagínate, si son, por ejemplo, Jujutla, vamos a poner que sean, no sé, 30,000 votantes, y de esos 30,000 votantes no van 30, van 20, ¿verdad? Y esos 20 se va a dividir en el voto entre 20, entonces estamos hablando de que el que más pudiera sacar, yo creo que va a ser entre 2,000, 2,500, 3,000, me alargo, si fueran 4 o 5. Entonces va a ser complicado para el que llegue por la gobernabilidad. Dato muy importante, Armando. Sí, y eso se está sucediendo no nada más a nivel municipal ni estatal, eso también sucede a nivel federal. Yo creo que se debe de reinventar el sistema político mexicano, eso pienso yo, ¿verdad? Claro. Porque definitivamente, pues estamos viendo que los partidos son puras franquicias, ¿verdad? Ajá. Entonces, donde pues las candidaturas casi las seguras, por ejemplo, las plurinominales se las dan a sus cuates. Hay dirigentes que manejan los partidos que tienen más de 15 o 16 años al frente de ellos. Así es. Y que ellos son los que manejan las prerrogativas, ¿verdad? Por no decir que se las quedan, ¿verdad? Porque allá es mucho que decir, porque tienen que pagar administración, tienen que pagar trabajadores, tienen que pagar etcétera, ¿no? Pero de eso estamos hablando, de que realmente pues lo han visto como un negocio, ¿verdad? Sin duda ninguna, Armando. Aquí están los partidos, mira, todos los que van a contender, 23 partidos. 23, la oferta es vasta. Por un lado, se entiende que todos los ciudadanos tenemos derecho a ser candidatos. Todos los ciudadanos tenemos derecho a formar un partido político, todos los mexicanos, los ciudadanos, los morelenses tenemos derecho a participar, pero de pronto uno se pregunta, pues está bien, pero más de 20, o sea, el primer impacto directo, lo has dicho atinadamente, va a ser en la legitimidad del ganador. Un municipio, recordarás, bueno, aquí lo dimos a conocer que Tetecala, por ejemplo, es el municipio con menor población, no solamente de Morelos, sino de todo el país. Tiene por el orden de los 7,000 habitantes. Muy pocos habitantes, 7,000 habitantes. De esos 7,000, ponle que un 80% tengan credencial. 7 por 8, 56, 5,000 y fracción podrían sufragar el 6 de junio, y de esos 5,000, ponle 20 partidos para elegir, de esos 5,000 no van a votar todos. Como siempre.
Supongamos que voten la mitad, que voten 3,000 o 4,000, 4,000, imagínate. Pues te digo que es 20 candidatos para 4,000 ciudadanos. Y eso tiene que ver mucho después con la gobernabilidad, ¿eh? Así es. Definitivamente. Y si no hay una victoria contundente, ya sabes, ¿no? Las impugnaciones, las inconformidades y todo eso que traen las elecciones. No, y además a futuro los grupos que tienen fortaleza política dentro de los municipios, entonces le hacen la vida pesada al alcalde que entra en funciones. ¿Me explico? Así es. Porque esto no es como de borrón y cuenta nueva. Siempre quedan como las rencillas, como el rencor, como que bueno, ya llegó pero pues ahora me la va a pagar, o, ¿sí me explico? Entonces, Totalmente. no se suman los que pierden. A veces como que dicen, bueno, ya pasó esto, pues ahí nos vemos, ¿no? Pero la mayoría no, la mayoría se unen, pero para estar ahí como una piedra en el zapato, por no decirlo de otra manera, ¿me explico? Claro. Si es difícil con una oposición de 2 o 3 partidos como era antes, ahora imagínate con una oposición de 10 o 20 partidos. Yo veo un peligro muy grave para la democracia del sistema político mexicano, de verdad te lo digo, ¿eh? Como están las cosas, en muchos aspectos está rebasado el gobierno federal y el gobierno estatal, la inseguridad, por ejemplo. Y esto da motivo a que si se duermen o nos dormimos los civiles, hasta pueden tomar el poder los militares, ¿eh? Claro. Esos ya no les gustan los partidos, ¿eh? Aunque eso es a otro nivel. Regresamos a las elecciones locales y aquí está, mira, nos da pie a la siguiente pregunta. Otro problema, me parece, va a ser la boleta y que el ciudadano pueda distinguir cuál es su partido, ¿no? Pues sí, te voy a platicar lo que platicaba un juez, maestro mío, que decía que de tantos y tantos expedientes de sentencias que tenía que firmar, para esto los jueces normalmente tienen proyectistas, ¿no? Dice, bueno, ya ni las leía yo, dice, nada más le ponía yo el papel y firmaba yo y decía yo, en el nombre sea de Dios. Así también aquí en la boleta. Así es. Pues así no conoces los imagínate. candidatos y no sabes qué onda, pues nada más que pues lo vas a hacer en el nombre sea de Dios. Sí, la mayoría son debutantes, mira, más del 50% son debutantes en estas elecciones. Sí, claro. Entonces va a estar complicado. Y eso no es malo, ¿no? O sea, como bien lo dices tú, pues todos tenemos derecho, ¿no? Pero es una cosa complicada para el ciudadano porque los candidatos no son conocidos, pues. Sí, ¿no? muchos. Eso es importante. Muchos partidos que son nuevos proponen a candidatos nuevos también, y eso hay que reconocerlo. Pero tienen la desventaja, como dices, de que no son conocidos. Entonces, un buen candidato que no sea conocido, si no da a conocer sus propuestas, pues termina igual no siendo elegido y avasallado por los que sí son conocidos y además tienen recursos. Ese es otro cuento, me explico. Hay candidatos, yo lo veo en los municipios que traen 10, 15, 20 vehículos con banderas, gente, etcétera. O sea, llegan a las reuniones y están todas llenas, pero es más gente de ellos que de las comunidades. Increíble, ¿eh? Pero es cierto. Entonces la gente se va con la finta, como dicen, hijo, Este sí trae fuerza. llenó la techumbre, pero no es cierto, ¿me explico? Ese es otro dato que aquí en Morelos... Pero el gasto se hace. Sí, claro. Y lo peor, algunos se quieren reelegir, o sea, es decir, son autoridades y se quieren reelegir y el gasto, pues es de la administración, es del presupuesto público, o sea, se lo andan gastando para hacer política. Y ahí vamos justamente a la reelección, Armando. Hay varios presidentes municipales. Bueno, para muestra aquí en nuestra región está la candidata de Zacatepec, que va por la reelección. Está el candidato de Tlaquiltenango, que va por la reelección. Y por supuesto el candidato de Jojutla, que va por la reelección. De estos tres, por cierto, como que les dan más... considera la gente que mayor probabilidades tiene es el de Jojutla de repetir. Bueno, vamos a esperar. Hay que esperar. La cosa es de que no solamente los presidentes, hay regidores y hay síndicos que también van por la reelección. Ya hablamos de este tema, ya hablamos de que costó 1,000,000 de vidas la reelección en tiempos del porfiriato y que eso fue lo que acabó con esa era, por cierto. Pero ahora la pregunta es, Armando, ¿tiene ventaja? ¿Qué ventaja tiene la persona que va por la reelección o el gobernante que va por la reelección, incluso diputados que van por la reelección sobre los demás candidatos y sobre todo de los partidos nuevos? Sí, bueno, la ventaja puede ser en el sentido amplio y quiero decir de manera positiva. La opinión es de que son personas que ya conocen la administración, ¿verdad? Son personas que ya conocen el manejo, el trato con la gente, los problemas, ¿verdad? Entonces ya saben cómo canalizar
determinado asunto y en la atención también. Entonces, eso es benéfico para la sociedad. Cuando el funcionario se comporta en la medida de lo que marca la ley y en la medida de lo que es su deber como funcionario público, pues de lo contrario, pues se van a dedicar a lo mismo, ¿a qué? Pues a no hacer nada, a cada quincena ir a cobrar y nada de nada, o sea, y no les interesa nada. Así es. ¿Crees que sería someterse a un juicio y el resultado de las elecciones sería el resultado de su aprobación o desaprobación? No entiendo. Es decir, si yo ya conozco al candidato X que va por la reelección y pierde las elecciones, quiere decir que la gente no está de acuerdo con su manera de gobernar. Eso lo estamos viendo o lo veríamos nada más en el caso del presidente municipal y de la síndico, pero no lo podemos hablar con los regidores porque ellos son de representación proporcional, no hay que olvidar. Entonces no sigue la misma suerte, ¿me explico? Claro. ¿Por qué? Porque puede perder la fórmula, pero no, a lo mejor el que vaya de regidor no pierde. Se lo llevan entre las patas. No, a lo mejor sí llega a ser... Bueno, pero llegará uno o dos nada más, no todo. Bueno, sí, pero acuérdate que son diferentes partidos. Correcto, entonces el juicio ciudadano se va a ver en las urnas, ¿no? El juicio ciudadano yo entiendo de que debe de ser así. Si, en sí, a ver, en estricto sentido la reelección, en el fondo no es mala, ¿me explico? Ya lo hemos comentado acá, hasta dijimos que sería bueno que alargaran los periodos de gobernabilidad. Ahora, no hay que confundirse. Porfirio Díaz estuvo más de 30 años en el poder, y estos pues estarán 3 y los 3 que siguen, o sea, no estamos hablando de un porfiriato, pues, no, que no se malentienda esto, no hay que estigmatizar el tema. Entonces, nada más que hay que entenderlo, hay que digerirlo. Si la sociedad está viendo que es un buen gobernante, pues hay que refundarle el voto. Pero si vemos que se ha dedicado a la pachanga y a la ratería y cosas de esas, pues ¿sabes qué, mano? Ahí te ves. No hay otra. O sea, porque finalmente los que sufrimos las consecuencias, pues somos los ciudadanos. Y otra de las ventajas que tienen es que, pues, estando en el cargo y haciendo y teniendo el control del municipio, del gobierno, pues también eso les da ventaja sobre los demás, ¿no? Por supuesto, de eso hablamos ya la otra vez, o sea que pues tienen el presupuesto. Tienen todo. Bueno, yo he visto candidatos que andan con su personal en las ayudantías. Pues no, me ayudes, compadre, ¿a dónde me llevas? No, esto está totalmente fuera de lugar. Así es. Y la sociedad debe de ver. Y en esta misma situación están armando los que ya fueron presidentes o ya fueron regidores y quieren un segundo periodo o un tercer periodo, según sea el caso. Ahí también, ¿cómo ves este asunto? Mira, ahí es una diferente visión de la que tiene la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si es un candidato que tuvo buena actuación cuando fue presidente, pues la sociedad se lo va a reconocer. Pero si no, te voy a platicar. No quiero dar nombres, pero hay candidatos que en las comunidades, por ejemplo, de Tlaquiltenango, han juntado 5 o 10 gentes de los que ya fueron, Y te digo, no te doy nombres para no estigmatizar a nadie, pero así están las cosas. Es decir, no tienen con qué. Estaba yo platicando con una persona que es de Ajuchitlán. Ha sido ayudante, ha sido casi todo, porque ahí todos se conocen. Cuando no es uno el ayudante, es el comisariado digital, y cuando no es el comisariado, es el ayudante. O sea, son pocas las personas representativas y que realmente saben trabajar. Y me decía que cuando jugó un presidente de Nexpa, ¿ya?, que cuando lo vieron con sombrero, dijeron, no, pues pues es ranchero, no va a echar la mano. Y dice, ¿qué crees, Malpica? Nada. Cero. ¿En serio? Entonces dice, y ahora viene a que lo apoyemos. Y eso me lo dijo la gente de Juchitlán, Ahora, y no es el caso de todos, obviamente, o a lo mejor no es el caso de todas las ayudantías, pero ese es el referente político de la sociedad. Entonces, que vea la gente, pues que cuando estuvo en el poder, pues se olvidó. Ese es otro ejercicio interesante que se va a ver, ¿no? Pues claro, aquellos que claro. regresan y compiten y ganan, demostrarán que sí hicieron bien las cosas. Y no es el hecho aquí de estar estigmatizando a nadie, ¿verdad? Porque a lo mejor en esa comunidad no hicieron obra, pero a lo mejor, no sé, en otra, en Chicatlán, no sé, en Rancho Viejo, ¿verdad? Otras comunidades, Nexpa, etcétera.
Pero ahí, a punto fijo, esa persona, pues eso me comentó. Y claro que lo estoy comentando porque así me lo dijo, ¿verdad? Claro. Pero te estoy diciendo, y sin estigmatizar a nadie. Ahora, otra circunstancia que se está dando es que los candidatos a presidentes son también candidatos a regidores. Y esto pues genera pues mucha suspicacia, ¿no? ¿De qué se trata? Ellos han dado sus argumentos, dicen que pues para mantener el proyecto, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves esta situación? Yo creo que mucha de la situación, hay dos puntos de vista en este sentido, ¿no? Que yo quiero mencionar. El primero es que efectivamente cuando sienten que no les alcanza para llegar a una votación triunfante, pues entonces seguramente van a entrar a la primera regiduría. Si ya completan determinado número de votos, lo que te decía yo, que algunos andan pensando matemáticamente cuántos votos necesitan para meter la primera regiduría. Así es. Y esos son precisamente los que van como presidentes y los que van en la primera regiduría. Si es desde ese punto de vista, pero si es desde el punto de vista como que quieren hacer algo por la sociedad o por el pueblo, pues yo digo que está bien. Pero eso lo sabremos hasta que estén en el cargo. De una u de otra manera, eso lo vamos a saber cuando estén en el encargo, amigo. O sea, no lo podemos saber antes porque no somos pitonizos. Así es. Bueno, yo no, pues. Entonces, necesariamente tienen que estar en el cargo para nosotros ver su acto. Pero entonces, ¿cómo puedes decir, este va de presidente y va de regidor? Pues votaré por él para que, aunque sea que... No, yo no digo que voy a votar, yo estoy diciendo el escenario que se puede dar. O sea, que si son estas personas de buena fe, pues bueno, ellos dicen, pues si no voy a ser el presidente yo, pues tan siquiera voy a estar dentro del cuerpo edilicio, ¿para qué? Para poder participar en las tomas de decisiones a favor de la comunidad. O sea, viéndolo desde ese punto de vista. Podría ser eso o podría ser, pues si no soy presidente, pues por lo menos soy regidor. Eso es lo que dije yo la primera vez. En el cabildo y pues bueno, ya aprovecho y hago mi carrera política y todo eso, ¿no? Exacto. Ese es el punto. Por eso digo que genera suspicacia, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Los mismos candidatos lo dicen, ¿a qué va? Se ve claramente que lo único que quiere es incrustarse en la nómina del ayuntamiento. Exacto, y entonces, y yo, no, la verdad, con todo respeto, pues eso yo no lo veo bien, por supuesto, ¿no? Bueno, pero yo soy un simple ciudadano, ¿no? Yo a lo mejor voto, y si yo veo que fulano y tal va en primera regiduría, en la presidencia y en la otra en la primera regiduría, yo simplemente por ese candidato. ¿Pero crees que eso puede afectar el ánimo del ciudadano? Que diga, sí, yo quiero votar por Armando Malpica, pero no me gusta que vaya de primer regidor, no. Yo iré en la 5, cabrón, no, nada más en la primera, no vaciles. Pero sí afectaría el ánimo del pues ciudadano. Pues claro que tiene que afectar, porque pues si no somos una bola de retrasados mentales, o sea, la gente está atenta a todo lo que está sucediendo y debe de estar atenta, porque por eso pues nos hacen lo que nos hacen, porque no nos organizamos y nunca decimos nada. Entonces, los funcionarios hacen lo que quieren, y nosotros, mira, en la lenta, en la baba, dijeran uno, ¿no? Pues es que, pues no. Pues, aquí habría que preguntarle a los ciudadanos si conoce las planillas, ¿no? También. ¿No? Sí, pregunta de tarea para todos los ciudadanos, ¿conoce la planilla del candidato por el cual usted va a votar? ¿Sabe quién va en la primera? ¿Va el propio candidato? ¿Va otro? ¿Va una persona de su confianza? Porque generalmente los primeros son los que llegan, ¿no? Sí, generalmente el primer regidor. Ahora bien, ahora resulta de que ya se están, dices tú, ¿cómo dijiste? Desmembrando, que las planillas donde se juntan unas con otras. Ajá. Que ya fulanito ya se va con el otro y que quién sabe cuándo. Pero eso ya es un desbarajuste, o sea, es una perversidad, yo creo, ¿no? Bueno, eso es algo normal, es una situación práctica, ¿no? No voy a ganar, pues me sumo al otro para que ganemos, ¿no? Pues es que la política y la democracia no es matemática, es matemática cuando se están contando los votos. Si yo soy una persona que a mí me siguen 3,000 gentes y yo me sumo con Perico de los Palotes, entonces las 3,000 gentes van a decir, no, ¿sabes qué? Pues te vas a sumar tú, pero los 3,000 no se van a sumar con Perico de los Palotes. Así es. Es ahí donde le falla a los políticos. Bueno, según ellos, pues creen que se la saben, pero no es cierto. Ya lo vimos en la contienda pasada. Es muy riesgoso suponer eso. Pues, pero así le hacen, o sea, se los jalan porque dicen, no, ganó con tantos en la elección. Ajá. Y Perengano también con tantos. O sea, haz de cuenta como que van contando como si fueran juntando canicas. Así es. Pero no funciona así la política. Así es. Cuando menos lo que yo he visto, pues, ¿no? No, lo que decíamos hace rato, ¿no? Decíamos,
lo que dice la probabilidad, cuando son 22, de 22 decíamos, 16 son hombres y son 6 mujeres, decíamos la probabilidad es que gane un hombre o una mujer según la cantidad, Sí. pero la política es otra cosa. Claro, como decías tú, en política no hay nada escrito. Podría ser 20 candidatos hombres y una candidata mujer y ganar la mujer a pesar Ojalá. de la probabilidad. Digo, ojalá porque, pues bueno, Sí, para que cambien las cosas un pero poco. no es definitivo, exactamente como tú lo dices. Otro asunto, Armando, las campañas políticas. Hay pandemia, Sí. había que buscar la manera de hacer llegar la propuesta y no parece que haya habido mucha creatividad en estas campañas. Se buscó estar con la gente, llevar las propuestas, hablar con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Como que no vimos algo innovador, algo diferente en estas campañas. Mira, esto es cuestión de cultura. Lo vimos desde el inicio y lo estamos viendo a cada rato. Les dicen, no salgan, hijos, y andan en las pinches playas en Acapulco. Y esto, o sea, digo, no vaciles. Entonces esa es la cultura que tiene nuestro pueblo, nuestra gente, que le viene valiendo una pura y dos con sal. Entonces en lo de las campañas, pues no se observa la mayoría de las veces la sana distancia. En los pueblos de las ayudantías, pues ahí sí, porque es poca la gente que va. Pero fíjate en un cierre de campaña de los candidatos acá en el centro, aquí en Júcuta o en Zaquiltenango, fíjate. Ahí está el auditorio, está la cancha techada. Y vas a ver, es que es un problema para controlar esas cuestiones, ¿me explico? Así es, no vimos algo diferente. No hay nada diferente. Lo mismo, Es perifoneo, lo mismo, las es lo canciones. mismo, no. Sí, yo sí he visto algunos spots ingeniosos, pero son a nivel nacional. Sí, pues, pero de todos modos es lo mismo, o sea, son campañas en el sentido de publicidad. Ajá, y la otra cosa, Armando, es que también se usa mucho el ataque, ¿no? El señalamiento. La denostación. Así es, la denostación. Bueno, el ataque diría yo, el atacar al adversario, tú fuiste presidente y no hiciste nada, Ok. por lo tanto ya retírate, ¿no? Eso es una alusión directa al rival. Son dos momentos y el otro momento es lo que dices, la denostación. Sí, Ahí sí. en las también. redes yo he visto, yo no me meto, pero ya ves que te mandan los WhatsApp. Ajá, ajá. Y ahí te viene, ¿no? Que el candidato tal que anda abusando de quién sabe quién, y que quién sabe cuál, aquel que lo acusaron, y que aquel anda con quién sabe cuándo, y que ya anda metido en esto, etcétera. Así es. Eso Esa sí es denostación. Exacto, es una perversidad, pero en algunos casos te quiero decir, en algunos casos es cierto. ¿Por qué? Porque la misma gente que ellos llevaban ahí sacan esa información, porque si no, ¿de dónde sale? Así es, así es. Hoy te la guardan, ¿no? Hay videos de hace mucho tiempo y ahí están. Pero pues eso es culpa de ellos. ¿Qué situación está? Porque ¿no? ellos cargaban con gentes de esas, o sea, con gentes que les estaban tomando votos, que los grababan, y al rato los corren y publican cosas, pues no están comprometidos aquellos. Así es, no hay lealtad. No, que No va a hay haber. ética, no hay nada de eso. Pues son dos momentos y terminaríamos en esos dos con las agresiones ya de plano, los señalamientos. Hace rato hablábamos de un supuesto atentado, un presunto atentado más bien en contra de un candidato. Esto no debería pasar. Pues no, pero de todos modos, pues habría que ver dónde ha metido también el candidato, ¿no? Bueno, los pero- candidatos, pues sí, pues claro. Pero calma, no hay que tener prejuicios. No, yo no digo que sea prejuicio ese, o sea, yo digo que bueno, Sí, pues ya decir, pues dónde andaba, con quién andabas, con quién estabas metido, pues por eso te pasa eso. Eso es un prejuicio. Primero hay que investigar, saber. Bueno, pero pero lo eso más le toca importante a la autoridad. es que estas cosas no se deberían de presentar ni no. en campañas ni en ningún lado. Pero eso es un reflejo de que la violencia está metida Pero- en absolutamente pero todo. no es privativo de ese candidato, de que tú me digas esto, eso genera, ¿cómo se llama? Confrontación de intereses. Y ya lo Exacto. hemos visto. Aquí, fíjate, aquí hemos tenido suerte, pero en otras partes han matado candidatos. Así es. A presidentes, a diputados, etcétera. Qué bueno y bendito sea Dios que no ha llegado esa cuestión acá, y espero que no llegue por el bien de todos, ¿me explico? Pero pues esto es así, o sea, son otros intereses.
Y eso me parece que resume toda esta sección que hemos platicado. Lo que has dicho es fundamental, es básico y es la palabra misteriosa de esta sección. Los intereses de los partidos, los intereses de los candidatos, los intereses de todos quienes están metidos, de los patrocinadores, de quienes puedan recibir contratos de parte de los candidatos. Creo que esa es la palabra clave de todas estas por los elecciones. Beneficios que van a perder. Así es. O los beneficios que pueden ganar. Es correcto. Es un asunto de intereses. Así es. Así es que usted el próximo 6 de junio piense en todo esto antes de emitir su voto. Y te preguntaré por último, Armando, la gente, ¿cómo lo has visto, cómo lo has sentido? ¿Cómo crees que va a votar? ¿Por conveniencia, hablando de los intereses, por popularidad de los candidatos o por el partido de moda? ¿Por dónde crees que se vaya a ir la gente? Yo creo que la gente, mira, es que varía mucho en las... ¿Me vas a decir que va a ser un voto razonado? No, te voy a decir lo que yo veo. No puede ser lo mismo una votación, por ejemplo, en Jojutla que en Tequiltenango. Sí, ni Tlaltizapán, porque es muy porque es muy diferente, como te diré, las comunidades a la comunicación que hay acá. En Jojutla, es un ejemplo nada más. Entonces, en ciertas localidades conocen bien a los candidatos. Pero bien, ¿por qué? Porque es muy poca la gente. Cuando van a autoridad, toda la gente se da cuenta, etcétera. Aquí no, aquí va una autoridad a Galeana y ni la pelan. A lo mejor 2 que 3 gentes, y más si se va al Rancho Alegre o cosas de esas, ¿no? No es comercial, ¿eh? Pero bueno, pero no pasa de ahí. Pero en las ayudantías no. En las ayudantías si llega el presidente, hasta por micrófono lo dicen a veces. Sí. Entonces es diferente. Entonces la gente cuando ya ve esas cuestiones, pues tiene que ver la popularidad, pero también se trata de ver si la gente lo conoce. Y ya, por ejemplo, ya a nivel general, pues es por la popularidad, tú ya lo sabes. Eso así funciona. Pues por eso pagan propaganda a los medios, ¿no? Así es. Y bueno, y también los medios pues para eso están, obviamente, ¿no? Sí, pues esa es la verdad. Pero entonces tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y digo, y es legítimo, porque las empresas pues son legítimas, ¿no? Y además es el legítimo también el interés de ellos. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren llegar a donde ellos pretenden, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer si no los conocen? Hay candidatos que empezaron a participar, por ejemplo, en Cuernavaca, y pues no los conocías. O sea, los conocías como abogados, como esto, como, por ejemplo, Cipriano, por decir. Es un buen abogado siempre, y hasta en los medios. Yo le decía, bueno, tú litigas en los medios, porque me llevo con él, ¿no? Pero ahora es candidato del PRI. Entonces es otra la situación, ¿verdad? Pero nadie lo había visto como candidato. Exacto, y eso es a base de ¿qué? De la publicidad. Muy bien, pues muchas gracias Armando por esos comentarios. Ojalá que ayuden a la gente a, primero, salir a votar el 6 de julio y segundo, voto razonado. Eso es importantísimo, fundamental, que piense usted por quién va a votar, no lo deje al azar, júntese con su familia, platique, tú conoces a este, sí lo conozco, así asado, no guíe su criterio por lo que dicen las redes sociales, ¿verdad? No, no, porque es bien esto o es lo otro. No. Decía Confucio, no juzgues a un hombre por una mala acción de su vida, júzgala por todas las acciones de toda su vida. Pero eso no funciona así en la vida real, ¿eh? Mira, si tú tienes amigos o conocidos o algo, te piden un favor y se los haces, y te piden otro favor y se los haces, y a lo mejor les haces 8 favores, pero con uno que no les puedas hacer, te descalifican. Pues por eso estamos pidiendo que no juzguen por un solo por eso, hecho. Y lo decía bien Confucio. Pues claro. Pero pues ¿quién era Confucio? No, pues sí. Bueno. La cosa es que aprendamos de toda esta filosofía y entendamos que hay que votar primero y por el candidato que creamos cumple nuestras expectativas. Gracias, Armando. A la orden.